Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos acerca de esta conclusión sobre los misterios del reino de Dios. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy terminamos con nuestro estudio acerca de los misterios. ¿Ok? Y lo que voy a intentar demostrar hoy es como el gran imagen sobre estos misterios para estos días. ¿Ok? Y creo que por eso, hermanos, esto puede ayudar a llegar a la conclusión que Dios quiere que nosotros llegamos. ¿Ok? Que es este concepto de entendimiento, porque Él dio toda la información para que podamos entender nuestra situación. Y después de eso también voy a mostrarte lo que ha de venir sobre los misterios. Pero comenzando con lo que está pasando en estos días. ¿Ok? Esto es la realidad de nuestra situación espiritual aquí en la tierra, con los que son parte de este mundo y los que son parte del reino de su Hijo, que ya fueron trasladados. ¿Ok? Y la verdad es que hay dos personas obrando en ese reino espiritual. Y tenemos el misterio de piedad, que es Dios ha sido manifestado en la carne, ¿cierto? Jesucristo, su espíritu obrando espiritualmente. Y Él se manifiesta hoy en día por medio del misterio de Cristo y la iglesia, porque somos parte de su cuerpo, de sus huesos, de su carne, ¿cierto? Si eres renacido, eres parte de la iglesia de Dios. Y el misterio de piedad, que es Jesús, obra en ti porque el Espíritu Santo mora en su corazón. Y Dios quiere manifestar más de Él por medio de usted, cristiano. ¿Sí, verdad? Y sí, Él manifiesta todo eso también por la Biblia. Y la iglesia debe tener la Santa Biblia para que pueda seguir el guía del Espíritu Santo y predicar esas palabras. Pero también el otro lado tenemos ese misterio de iniquidad obrando. Y ya vimos que eso se refiere al príncipe de la potestad del aire, es decir, el enemigo. Y él obra en los hijos de desobediencia. Entonces él se manifiesta hoy en día por medio del último misterio que vimos, que es Babilonia, la grande, es decir, la gran ramera. Y ya vimos que el diablo básicamente influencia y conspira contra Dios por medio de todas las religiones del mundo que son contra su Hijo, contra su ungido y contra sus santas escrituras. Entonces tenemos estos dos obrando, ¿sí ven? Y ellos dos influencian y afectan a los que son parte de este mundo, es decir, judíos y gentiles. Una vez era parte de este grupo de los gentiles. Y una parte de mí, mi cuerpo sigue parte, pero el resto de mí no. ¿Sí ve? Mi espíritu renació y mi alma ya fue rescatado, ya fue redimido y tiene los pecados sacados de eso. Son expiados por lo que hizo Jesús. Pero mi cuerpo sigue gentil. Pero hay otros que son gentiles y judíos en este mundo que no fueron renacidos. ¿Sí ve? Y ellos están siendo influenciados para los que siguen muy fuerte a Satanás y los que siguen muy fuerte a Dios. ¿Sí ve? Entonces los hombres que son parte del mundo tienen que tomar decisiones. Si van a seguir a Dios y lo que Él había dicho en su palabra sobre su Hijo, según ese cristiano o cristiana que es parte de la iglesia de Dios, ellos pueden tomar la decisión de arrepentirse por lo que son pecadores, reconociendo que no pueden cambiar su situación por sus obras. Y es por eso que ponen fe en Jesucristo y el crucificado, reconocen su obra en Calvario para que puedan ser salvos. ¿Sí, verdad? Reconocen la verdad de ese misterio de piedad y por eso confían en Cristo.
Y si hacen eso, ellos son salvos y reciben el misterio de Cristo en vosotros, esperanza de gloria, porque ya el Espíritu de Cristo mora en los corazones de ellos y tienen esa esperanza de gloria que es prometida a ellos si solamente toman la decisión de dejar que Jesús es su buen pastor, que Jesús es el obispo de su alma y que Él es el Señor de su vida. Y es por eso que esa gloria que está en su corazón puede ser manifestado afuera a otros y ya eres parte del grupo que es devoto a Cristo, influenciando otros en este mundo. ¿Sí, ¿verdad? Y durante ese crecimiento, Dios quiere darte más consolación sobre la verdad que tienes seguridad eterna porque Cristo vive en ti y Cristo ya murió una vez y nunca morirá. Entonces, si Él nunca morirá, entonces usted no va a morir porque tienes a Él. Estás confiando en Él. La única manera que puedes perder su salud es que si Jesús lo pierde, que tiene nada que ver contigo. Y Dios te da más crecimiento espiritual sobre esos asuntos para que puedas ser más útil para Él en la práctica de su cristianismo en su vida, cuando tomas la decisión de ser discípulo. Y es por eso que aprendes más y más. Y Dios te da más entendimiento por estos dos misterios aquí. Okay. Comenzando con las diferencias entre los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Y cuando reconoces eso, no vas a ser ignorante de ese endurecimiento en parte de Israel hasta que la plenitud de los gentiles llegue. ¿Sí, ¿verdad? Vas a reconocer la verdad que sí, en parte Israel es ciego, pero no todos. Hay algunos que pueden recibir a Cristo y ser salvos. Y eso incluye estos días y es por eso que sigues predicando a ellos. No piensas que ellos automáticamente reciben a Cristo, nada así. Vives sabiendo esa verdad y por eso actúas. Okay. Y si reconoces la diferencia entre los tres grupos de personas en este momento, eso te ayuda a entender el misterio de ese arrebatamiento, el rapto. Sabiendo que el rapto para los cristianos es antes del tiempo de la angustia de Jacob, porque no vas a pensar que eres Jacob, ni en parte. Reconoces la diferencia. Sabes que siendo cristiano no eres Israel en ninguna manera. Pues yo soy Israel espiritual. No, no eres. Eres un cristiano que tiene un judío espiritualmente dentro de ti, eso es cierto. Tienes a Cristo viviendo en su corazón. Pero no eres Israel espiritual, no eres un judío espiritual porque tiene que ser judío en la carne para decir eso. ¿Sí, ¿verdad? Los únicos cristianos que pueden decir algo así son los cristianos que son judíos en la carne. ¿Y sabes qué? Ellos saben que van a subir en el rapto porque ya reconocieron la diferencia. No son confundidos sobre el asunto. Es más que todo cristianos que son gentiles en su carne, que siguen así confundiendo este asunto y por eso piensan que el rapto no pasa antes de la tribulación, sino adentro o después, en la mitad o múltiples lugares diferentes. Okay. Y entiendo, hay escrituras sobre eso, porque hay múltiples raptos en la Biblia, pero cada rapto no es para un cristiano. ¿Sí, verdad? Yo no participé en el rapto de Enoch, pero él fue raptado. ¿Sí, verdad? Él fue arrebatado de la tierra. ¿Sí, verdad? Eso es. Entonces Dios tiene esto, está obrando en cristianos para enseñarles los misterios para que puedan ser fieles a eso. Y siendo fiel a ese misterio es entendiéndolo, recibiendo consolación porque entiendes esta situación aquí y puedes seguir viviendo esos misterios porque ya quieres ser un ministro de reconciliación, predicando a los que son parte de este mundo. Pero también, como dije, el mundo sigue influenciando a los hombres que son parte de este mundo. ¿Okay? Perdón, es el misterio de iniquidad. Y los que siguen muy fuerte, el diablo, los burladores y todos ellos. ¿Sí, ¿verdad? Y la verdad es que sí, en nuestra carne, cuando no tenemos a Dios, es más fácil recibir lo que dice el diablo que lo que dice Dios. Eso es cierto.
Pero no significa que no puedes recibir lo que dice Dios. Por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios es posible. Pero la verdad es que la mayoría no van a recibir a Cristo. Y van a seguir siendo perdidos. Van a seguir en sus tinieblas. Y por eso algunos van a seguir y entrar más y más a las tinieblas. Y por eso van a ser parte de la gran ramera. Y puede ser que son partes en una manera superficial porque son un miembro de la Iglesia Católica o de Islam o Budeísmo, lo que sea. O son alguien que lo sigue muy fuerte y ya se convierte en ser un ministro de esas cosas de injusticia. Y eso es posible para los judíos o gentiles que son parte de este mundo y toman la decisión de seguir siendo parte de este mundo después de escuchando las cosas de Dios. Y por eso es escogiendo las cosas de Satanás. Vamos a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. Segunda de Corintios 3 y versículo 15 dice: antes hasta el día de hoy, hablando de los judíos, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos, los judíos. Empero cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. ¿Sí, ve? Es por eso que ese endurecimiento de Israel es en parte, porque algunos van a recibir a Cristo y por eso pueden ver lo que dijo Moisés en el Antiguo Testamento de la manera correcta, porque son salvos. Pero la mayoría quedan con ese velo en sus corazones. ¿Y los que son gentiles? ¿Qué pasa con ellos? 2 de Corintios 4 y versículo 3. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, y eso es mayormente los gentiles que no reciben a Cristo, en los cuales el Dios de este siglo, el príncipe, la potestad del aire, el enemigo, esa serpiente antigua, Satanás, el diablo, el misterio de iniquidad, ¿sí? Cegó los entendimientos de los incrédulos. Entonces vea que hay un velo en el corazón de los judíos y el Dios de este siglo con D minúscula pone ceguera en los entendimientos, las mentes de los judíos. ¿Sí, ve? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y eso es lo que pasa con los que son parte de este mundo y después de recibiendo el evangelio de Cristo, toman la decisión de no seguirlo, se ponen en más oscuridad, en más tinieblas. Entonces, ¿cuál es el resultado si ellos siguen así? Y siguen así hasta que llegamos al tiempo de la angustia de Jacob, cuando el anticristo manifestará. Vamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. Y versículo 2, o capítulo 2 y versículo 11, Dios dice: por tanto, pues, enviará Dios en ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira. Dios va a hacer eso. ¿Por qué? 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. Y si sigues así, puede ser que llegue un momento que Dios te entrega completamente a la oscuridad, a las tinieblas, a la iniquidad que escogiste, y es por eso ya no tienes chance de ser salvo. Ya eres un hijo de Satanás. 2 veces muerto, como dice en Judas. Y hay muchos que van a entrar al tiempo de angustia de Jacob, que recibieron el evangelio de Cristo por la iglesia de Dios, por cristianos que sí eran fieles y tenían un testimonio que era bueno, y ellos reconocieron, pero tomaron la decisión en su corazón de rechazar lo que dijo ese cristiano, y Dios estaba mirando. Y él mira eso y dice: tú realmente rechazaste mi evangelio.
Ya estamos en el tiempo de angustia de Jacob. Yo voy a asegurar que recibes lo que quieres, que es iniquidad manifestada, el anticristo. Entonces, hoy en día, cristianos, ya estamos aquí. Estamos en 2021 y la verdad es que estamos acercando al tiempo de angustia de Jacob más y más. Ya la escena está casi completa en este mundo. Somos preparados. Hay un orden mundial que está subiendo, la nueva orden mundial, que quieren conectar a todos, hacer un sistema global, repitiendo lo que está ahí en Génesis 11, preparando para que su líder supremo pueda llegar. Entonces, más que nunca es importante que los cristianos son fieles a los misterios de Dios y son listos para dispensarlos a otros, especialmente el misterio de piedad que incluye el Evangelio, para que otros puedan ser salvos y más cristianos puedan levantarse de su sueño para ser útil para Dios. Y eso es lo que está pasando en estos días. Entonces, hermanos, sabiendo eso, ¿qué pasará? ¿Sí, verdad? ¿Qué pasará después? Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, por favor. Colosenses 2 y versículo 1, hermanos, la Biblia dice: porque quiero que sepáis cuán gran combate yo sufro por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en la carne. Entonces Pablo está hablando a nosotros. Para que se consuelen sus corazones. Acuerda que vimos ese versículo en el principio. Viendo el propósito de los misterios, danos consolación en nuestros corazones, ¿sí ve? Estando juntamente aunados en amor. Porque si todos son fieles a los misterios, tenemos la misma creencia que según la Biblia y vamos a ser conectados en amor. Y para alcanzar todas las riquezas de plenitud de entendimiento, si ve la otra razón, estamos viendo eso, esa gran imagen, recibiendo entendimiento por medio de los misterios, ¿sí ve? Y para alcanzar todas las riquezas de plenitud de entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Mira que es un misterio que tiene tres partes. Siguiendo, 3. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Y entiendo que muchos leen versículo 3 y dicen que en Cristo está escondido todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿Y sabes qué? Eso es cierto. Él es la sabiduría de Dios encarnada. Él es Dios. Claro que Él sabe todo y si encuentras a Cristo, Él es el clave para entender estos misterios. Pero leyendo el contexto bien, ese en el cual se refiere al misterio. ¿Sí ve? Todos los misterios existen para explicar partes del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, para que podamos tener consolación y entendimiento sobre el plan de Dios. No, para los que estudian. Mira que hay tres cosas ahí. Y puede ser que ya estás pensando. Pero el Padre se refiere a Dios, es la misma. Eso es una repetición. Y mi pregunta a ti, es lo mismo con Cristo, ¿no? Si dice que es lo mismo, entonces una cosa, bueno, está siendo consistente con su creencia. Pero lo que ves es que muchos dicen que Dios y el Padre son lo mismo, pero separan Dios y Cristo. Y eso es incorrecto. Yo creo que hay tres cosas aquí, tres referencias. Es un misterio que es el misterio de Dios y el misterio es conectado al Padre, mostrando que Dios no solamente, que Dios no se refiere siempre al Padre. Eso es algo que muchos asumen. No siempre, a veces son separados, como aquí. Y de Cristo. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco sobre este misterio aquí, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, para que podamos entender lo que está pasando. ¿Okay? Para que sepas el misterio de piedad que muestra que Cristo es Dios manifestado en la carne,
es parte de este misterio. ¿Sí, va? Son conectados todos. Esto es como el misterio que incluye todos los restos, que explican partes. Esto es ese diamante o esa gema especial. Y los facetes son los restos de los misterios. ¿Sí, va? Claro. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Vamos a ver lo que dice el Padre. ¿Cuál es el parte del Padre? Dios el Padre en esto. Efesios 1. Efesios 1 y versículo 9. Habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, hablando de Dios el Padre. Entonces sí, eso refiere al Padre. Pero Él tiene una voluntad, ¿sí va? Según su buen querer, que Él se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, vea que sí, hay dispensaciones en la Biblia. Si no crees que hay dispensaciones, no crees la Biblia. Puede ser que no estás en acuerdo con la versión del dispensacionalismo que escuchas por un hermano, pero tienes que admitir que hay dispensaciones. Si dices que no hay, no crees la Biblia. Y hay muchos que se ponen ciegos, muchos cristianos que no entienden esa cosa simple. Puede ser que no entienden los misterios de Dios. No entienden que deben ser fieles a esos misterios y ser dispensadores de eso a otros. Y eso es cierto, la mayoría son calvinistas y cosas así. No creen lo que dice la Biblia. Versículo 10. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo. Entonces, la voluntad del Padre es completo por medio de juntando todo en Cristo. Era su plan. ¿Sí, ve? Y ya vimos en estos misterios partes de ese plan. Viendo que sí, Dios está ahí, el Padre quiere que todos están adentro de Cristo. Cristo y la iglesia son parte de Él. Siguiendo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, digo. Y vea que Pablo entendió esto. ¿Sí, ve? Entonces, eso es la parte del Padre ahí. Y mira que conecta con Cristo. Creo que Cristo es más fácil porque vimos el misterio de piedad y Cristo y la iglesia y Cristo en vosotros esperanza de gloria. Pero esos tres cumplan el misterio del Padre. Porque el Padre, según su voluntad, hizo todo para que era así. Y Jesús cumplió la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es el misterio de Dios? Sí, ¿verdad? Pero Manuel, el Padre es Dios y Cristo es Dios, eso es cierto. Pero también hay Dios. ¿Sí, verdad? Hay tres miembros en la divinidad, pero la divinidad es Dios. Eso es cómo se conecta todo eso. ¿Sí, verdad? Pero vamos a Revelación 10. Revelación 10. Vamos a ver lo que dice sobre el misterio de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Revelación 10 y versículo 5 dice: Y el ángel que yo vi, esto es el apóstol Juan hablando, entonces es él en primera persona hablando. Y el ángel que yo vi estar en pie sobre la mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por él que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que en ella están, y la mar y las cosas que en ella están, que el tiempo no será más. Pero que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios, mira eso, será consumado. Como él lo evangelizó a sus siervos los profetas. Es decir, que el misterio de Dios se terminará, va a ser consumado en el tiempo de la angustia de Jacob. Este misterio de Dios y del Padre y de Cristo va a recibir su solución. Va a ser consumido completamente. No va a ser un misterio quién es Dios, es lo que estoy diciendo.
Entonces vamos a ver cómo esto se terminará. Vamos a Actos 3. Actos 3, que habla sobre este asunto. Okay. Pero Manuel, ese ángel dijo que no vamos a tener tiempo. ¿Cómo así? Vamos a tener tiempo como reloj y todo eso, pero el tiempo, la angustia de Jacob, eso terminará. ¿Sí ve? El tiempo que los hombres están reinando a este mundo, eso va a terminar. Va a ser consumado porque el misterio de Dios va a ser manifestado. Gloria a Dios. Actos 3 y versículo 18. Ahora tenemos Pedro hablando un poco sobre este asunto. Actos 3 y versículo 18 dice, empero Dios, ¿sí ve? Acuerda que el misterio de Dios fue evangelizado a los santos profetas. ¿Acuerda eso? Empero Dios, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, vamos a ver lo que es, ¿sí ve? Que su Cristo, ¿sí ve? Habló de Cristo, había de padecer, así lo ha cumplido. Arrepentíos, pues, y convertíos, dice Pedro, para que vuestros pecados sean raídos cuando los tiempos de refrigerio vinieren de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os ha sido antes anunciado. Y ve eso. Dios, el Señor, Cristo. ¿Sí ve? Estamos viendo esa gran imagen. Y Pedro predicando a judíos, está hablando a ellos cuando dice vuestros. ¿Sí ve? Dice que sus pecados van a ser perdonados en la presencia del Señor cuando Él se envía a Cristo. ¿Sí ve? Eso es lo que pasará con los judíos después de que, en el fin del tiempo de la angustia de Jacob, esos judíos que reciben al Mesías, ¿sí ve? Ellos van a tener sus pecados limpiados en el fin. Versículo 20, o 21, perdón. Al cual cierto es menester que el cielo reciba, hablando de Jesús, porque Él subió y ahora está en la diestra de la majestad en este momento, Él es nuestro sumo sacerdote. Pero vea que Pedro reconoció que sí, el cielo tiene que recibirle, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, refiriendo al tiempo de la angustia de Jacob, refiriendo a ese tiempo de revelación 10, ¿sí ve? Donde el ángel dijo muy claramente, lo siento. El ángel dijo muy claramente que el misterio de Dios será consumado. Lo siento, hermano. Dañé esto. Creo que puedes ver eso. Poco mejor. Okay. Restauración de todas las cosas, 21. De que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio de los siglos, refiriendo al cumplimiento de toda esa profecía. El misterio de Dios será cumplido. ¿Sí, ve? Todo eso. 22. Porque Moisés a la verdad dijo a los padres, y vamos a ver que Pedro se refiere a una parte de esa profecía. El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Deuteronomio 18. Y acontecerá que toda alma que no oyere a aquel profeta será exterminada de entre el pueblo. ¿Recibiste ese profeta? Con P mayúscula es Cristo. Y él dice, cree en mí para tener vida eterna, ¿sí va? Y él dice lo mismo a los gentiles que dice a los judíos, recibiste ese profeta, porque sus palabras son requeridas de Dios. Y si recibes a él, puedes tener sus pecados expiados, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. ¿Sí va? Entonces podemos ver aquí en Actos 3 que el misterio de Dios es consumado porque hay una restauración de todas las cosas. Cuando el Señor manda el Cristo. ¿Sí, ve?
Entonces vamos a ver 7 cosas que tienen que ver con la restauración de todas las cosas. Y con eso podemos entender lo que pasará cuando todos los misterios son cumplidos en Cristo Jesús. Comenzando con la segunda venida, vamos a Revelación 1. Revelación 1. Hablando de Jesucristo, el apóstol Juan dice, he aquí, viene con las nubes. ¿Sí ve? Él sabe que Jesús está en el cielo, como dijo Pedro, y él dice, vea, viene con las nubes. Y todo ojo le verá. ¿Sí ve? No solamente los que creen en Cristo van a verle espiritualmente con su ojo de fe, sino todos en el mundo van a verle con sus ojos físicos. No hay dudas ya. Ya no es un misterio quién es Dios, ¿sí ve? Y también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, claro, porque él viene como el león de tribu de Judá. Así es. Amén, dice Juan. Qué triste que están llorando, pero así es. Amén. ¿Eres así, cristiano? Si eres fiel a los misterios, vas a decir amén. Esto es necesario, esto es correcto. Dios ya esperó más que 2000 años. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para que los hombres entiendan su situación? Él no tiene que esperar para siempre. Y todo ojo va a ver a este Jesús. Vamos a Revelación 19. Revelación 19. ¿Quién va a descender del cielo y venir con sus nubes? Revelación 19 y versículo 1. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, es Jesús. Ese Cristo es porque el Señor le mandó. Él va a enviar a Cristo para destruir los enemigos, consumiendo el misterio de Dios. ¿Sí ve? ¿Y qué pasará en esa consumación? Versículo 19. Y vi la bestia, eso es el anticristo, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra él que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Okay. Para que sepas, cristiano, tú eres parte de ese ejército, vas a estar detrás de Cristo cuando Él viene, en su segunda venida. Gloria a Dios. Así es. Amén. 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales en su presencia, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y la primera cosa que Jesús hace es que Él manifiesta que Él es mucho más poderoso que la bestia y el falso profeta. Él pone a ellos en su lugar, no tienen nada con Él. Él es Dios. ¿Sabe por qué no van a tener duda quién es Dios después de que el misterio de Dios es consumido? Es porque Dios llega, manifiesta su luz y santidad y manifiesta su poder. Él mismo va a recoger a la bestia y al falso profeta y echarles a ese lago de fuego. No pueden hacer nada. Ellos. Después de ellos dominando todos en el mundo, pareciera que tenían control de todo, incluyendo matando a los profetas de Dios. No, cuando Jesús llega, ya no van a tener duda quién es Dios. Ese Dios falso y su profeta va a ser echados en el lago de fuego y azufre. 21. Y los demás, el resto de los ejércitos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos, porque con el resto del ejército Dios solamente va a hablar. La espada de su boca es la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios, y se acabó con él. La segunda venida. Será consumado el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vendrá y va a mostrar muy claramente que Él es omnipotente. Pero no solamente eso, sino Él va a traer paz mundial. Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Así es, amén. Lucas 2 y versículo 14 dice: gloria en las alturas a Dios. Claro, Él va a recibir toda la gloria, Él va a destruir el enemigo. ¿Sí ve? Y en la tierra paz. Él regresó a la tierra y por fin Él recibiendo la gloria, la tierra va a tener paz, y a los hombres que están ahí, buena voluntad que van a recibir. Y eso se manifiesta en vivo presentemente en la tierra, en la historia, por medio del príncipe de paz llegando. Vamos a Isaías 9. Isaías 9. No, mejor dicho, debo decir, en el futuro va a manifestar cuando Él llega. Presentemente Él puede dar paz a su corazón, eso es cierto, gloria a Dios. Pero refiriendo a la segunda venida, cuando Él llega aquí a la tierra vamos a tener paz. ¿Por qué? En Isaías 9 y versículo 6 la Biblia dice: porque niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse a admirable, amén, consejero, amén. Él está dando consolación por los misterios, ¿sí ve? Él es admirable por viendo su plan que Él nos dio en la Biblia para que no estamos ahí pensando que Dios no tiene un plan y que Él no va a hacer nada. Él dio todo ahí para nosotros, ¿sí ve? Debes admirarle por eso. Dios será consumado el misterio de Dios. Fuerte la segunda venida. Padre eterno, gloria a Dios. Porque Jesús es la divinidad corporalmente. Príncipe de paz. La multitud del señorío y la paz no tendrán término. Eso va a seguir para siempre, además. ¿Por qué? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová, la voluntad del Padre de los ejércitos hará esto. Eso es el plan de Dios, dado al profeta Isaías, sobre el Mesías que ha de venir. Sí, ¿verdad? Y es cuando Jesús regresa en la segunda venida que hay paz mundial, porque el milenio comenzará. Y Él está ahí, en el trono de David, y su señorío, y su paz nunca tendrá término. Gloria a Dios. ¿Qué más resultará cuando este tiempo de milenio, el tiempo cuando la dispensación de la plenitud de los tiempos, o lo que dijo ahí en Efesios 1, no me acuerdo, cuando eso es cumplido por Cristo, ¿qué más pasará con la tierra? Estamos en Isaías, vamos a Isaías 51. Isaías 51. Estamos viendo que el misterio de Dios será consumado. ¿Y cómo va a pasar? ¿O qué va a pasar? Por medio de consumiendo ese misterio. Porque ya no hay duda quién es Dios. No es Satanás. Eso es obvio. Dios es Jesús. No es Buda, no es ninguno de ellos. No es Alá. Alá fue destruido. ¿Okay? Fue echado en el lago de fuego y azufre. Isaías 51 y versículo 3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y tornará su desierto como paraíso. Se ve cambiando los desiertos de Israel para que son paraíso. Y su soledad como huerto de Jehová, regresando al huerto que estaba en el oeste de Edén. ¿Sí ve? Hallarse ha en ella alegría y gozo, confesión y voz de cantar. Gloria a Dios. Hasta la tierra está cantando por esto. Porque cuando Jesús regresa, Él va a restaurar todas las cosas, incluyendo la tierra. Gloria a Dios. No vamos a tener problemas con creciendo cosas. ¿Sí, ve?
Este concepto de que tenemos falta de cosas se va. ¿Sí, ve? Todo eso es sanado por la presencia de Jesús en la tierra. ¿Qué más? Vamos a Romanos 8. Oh, y también Isaías 11. Un dedo en Isaías 11 porque estamos cerca. Y el otro dedo en Romanos 8. Romanos 8 y versículo 19 dice: porque el continuo atalayar de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios. Eso se refiere a cuando tenemos nuestro cuerpo glorioso. Y vamos a tenerlo cuando estamos detrás de Cristo en la segunda venida. Entonces, cuando llegamos en el milenio, hermanos, vamos a ser manifestados aquí en el mundo, ¿sí ve? Entonces, se refiere a ese momento. Nota eso, siguiendo. 20. Porque la criatura fue sujetada a vanidad, no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó con esperanza, refiriendo a Adán, de que también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso es porque Jesús tomó el castigo de la tierra encima de él en Calvario, esa corona de espinas. ¿Sí, ve? El castigo de la tierra que pasó en Génesis 3, Él lo tomó en la cruz. Y ya cuando Él regresa y también con nosotros, porque Jesús es el Hijo de Dios y somos los hijos detrás de Él con H minúscula. Pero cuando Él llega, es por eso que la tierra, la creación, va a ser librado de la corrupción. Milenio, ¿sí, ve? Entonces no es solamente la tierra que va a tener ese sentido de paraíso, sino también otras criaturas. Por ejemplo, vamos a Isaías 11. Isaías 11 y versículo 6. La Biblia dice: morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Cómo así? Es que era así antes del diluvio, hermanos. La situación o ecosistema, si quiere decir, de este reino animal que tenemos en este momento, eso va a acabar. Vamos a regresar a como era antes del diluvio, cuando los animales no comieron uno a otro. Sí, ¿verdad? Y pueden estar juntos sin problema. Todos comen planta y ya. Y también, como ves, un niño pastoreando a ellos. Porque eso es de Génesis 1. Los hombres deben tener señorío a todos los animales y eso va a regresar también. Esa corrupción, siendo librados de eso. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Siguiendo. 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como buey comerá paja. ¿Sí, verdad? Eso es solamente algo alegórico. No, eso es profecía del milenio. Y jugará el niño sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. ¿Sí ven? Ni siquiera las serpientes haciendo daño. Pero las serpientes siempre son malos. No, esa es serpiente antigua. Pero las serpientes físicas son tipología de él, pero no significa que ellos son malos. Gloria a Dios. Siguiendo. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Gloria a Dios. Y la tierra va a ser sanada por la presencia de Dios. Restauración de todas las cosas, porque el misterio de Dios será consumado. Ya Dios está aquí. No hay duda. ¿Quién es Dios? Es el Rey de los judíos, Jesús, ahí en Jerusalén. Muy alto. ¿Sí ve? Tú puedes ver por acá su templo. No importa dónde estás en el mundo, puedes ver a dónde está Él, porque la luz se resplandezca tanto. Él es más brillante que el sol. Puedes verle, ¿sí ve? Gloria a Dios.
Entonces, sabiendo eso, vamos a regresar a los hombres, porque tenemos tres grupos, ¿no? ¿Qué pasará con los judíos cuando el misterio de Dios será consumado? Va a ser obvio que es el Dios de Israel que era Dios, ¿cierto? Hebreos 8 y versículo 8. Hebreos 8 y versículo 8. La Biblia dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré, ¿sí, para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo concierto. Y vamos a ver el cumplimiento del nuevo concierto cuando Cristo regrese. Versículo 10. Porque ese es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Van a renacer. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará cada uno a su conciudadano, ni cada uno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y a sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más. Ahora ves que Pedro en Actos 3 estaba refiriendo al nuevo concierto, cuando él dijo que los pecados de los judíos van a ser expiados cuando Jesús es manifestado. ¿Sí, verdad? Y eso es cierto para los judíos. Es cierto para los que son parte de ese tiempo, la angustia de Jacob. Ellos tienen que esperar para recibir lo que hoy en día llamamos la salvación, refiriendo a sus pecados siendo limpios de su alma. ¿Sí ven? Y ellos van a renacer en ese nuevo concierto y otra vez no van a ser la cola, sino la cabeza de las naciones, porque su rey llegó y él es no solamente ese rey de Israel, sino el rey de reyes y señor de señores de todo el universo. Él es Dios. ¿Sí, ¿verdad? ¿Y cómo eso se manifestará a los gentiles en ese tiempo de milenio? Vamos a Isaías 60. Isaías 60. Dios va a restaurar todo como debe ser, según Él, de todas las cosas, incluyendo los gentiles en ese tiempo. Isaías 60. Vamos a corregir todas las cosas incorrectas de este mundo impío en este momento. Estamos hablando de ese mundo que ha de venir, a donde Jesús es el Rey, y viene muy pronto a una tierra cerca de ti. Isaías 60 y versículo 1. Levántate, resplandece, y viene tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, hablando de Israel. Que aquí las tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, y sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu lumbre, hablando de Israel, porque ellos son la cabeza de las naciones. Las otras naciones, los gentiles, van a andar a Israel. Y los reyes al resplandor de tu sol. Entonces vean, son la cabeza. Y vea que las naciones van a ir a Israel para recibir luz y sol y verdad. ¿Sí ve? Ser libre de la oscuridad en ese tiempo. Versículo 10. Versículo 10. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí. Mas en mi buena voluntad habré de ti misericordia. Entonces ellos van a llegar, estas naciones, estos gentiles van a llegar y servir a los judíos, incluyendo edificando sus muros, como dice ahí. ¿Sí ve? Los reyes de ellos sirviendo a los judíos. Porque Dios va a mostrar misericordia a esos gentiles que sobrevivieron el tiempo de la angustia de Jacob. La mayoría van a ser destruidas en la segunda venida, pero no todas. Hay un juicio de las naciones, ¿sí ve? Y algunos van a entrar al milenio, a ese reino prometido. En parte porque no hicieron daño a los judíos durante ese tiempo de angustia. Ayudaron a algunos judíos. ¿Sí ve? Entonces ellos participan en todo esto. Versículo 11.
Tus puertas estarán de continuo abiertas. Si ves, Dios sí está edificando muros, pero están abiertos. Cualquiera puede entrar. Gloria a Dios. No se cerrarán de día ni de noche, para que fortaleza de naciones sea traída a ti y sus reyes guiando. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y asolando serán asoladas. La gloria del Líbano vendrá a ti, hayas, pinos y bojes juntamente, para honrar en lugar de mi santuario, y honraré el lugar de mis pies. ¿Sí, ven? Entonces los gentiles van a servir a los judíos y llevar todas las riquezas a Israel. ¿Por qué? Porque es el lugar de los pies de Jesús. Dios está ahí. Y están honrando a Israel porque Israel por fin honró a su Dios. Y mi pregunta es, ¿cómo es que tienen tantas riquezas para seguir dando y dando? Porque Dios bendeció a todos restaurando la tierra, ¿sí ven? No es como ellos dan todo y no tienen nada, no. Dios aseguró que tienen todo y más que necesitan. Y ellos llegan ahí con gozo y alegría porque ya llegaron para dar alabanza al Dios de Israel. Gloria a Dios. Versículo 16. Versículo 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo, y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y Israel va a conocer eso porque los gentiles están dándoles cosas. Okay. Y no solamente eso, 17. Por el metal traeré oro, y por el hierro plata, y por la madera metal, y por las piedras hierro. Y pondré paz por tu tributo y justicia por tus exactores. ¿Sí ve? Porque cuando los gentiles llegan con sus cosas, no es como ellos llegan y piden cosas como dame plata para esto. No, va a ser paz y justicia que va a ser lo que van a cambiar. Porque los judíos van a tener la responsabilidad de dar luz a los gentiles para que reconozcan que todo esto es por nuestro Dios el Rey. Él restauró a nosotros. Es por Él que somos así. Y Él restauró toda la tierra que estaba llegando a su fin por ese anticristo. ¿Sí ven? Ellos van a predicar y dar luz a los gentiles para que ellos puedan ver y tener oportunidad de saber más de Jesús, el Rey de Reyes, el Rey de Israel. Y ya tenemos también a los santos. Vamos a Efesios 1. Efesios 1. Y si estás pensando que esto refiere a cristianos, vea que yo ponía a los santos. Y tienes que pensar en eso. Pero en Efesios 1, hay más santos que nosotros, hermano. Efesios 1 y versículo 11 dice, en el cual alcanzamos también herencia, siendo predestinados conforme a propósito de aquel que obra todas las cosas según el arbitrio de su voluntad, hablando del Padre. Entonces, parte del misterio del Padre cumpliendo eso es nosotros recibiendo herencia, para que fuésemos para alabanza de su gloria nosotros, que antes esperamos en Cristo. ¿Sí, verdad? Y no solamente fue cristianos que esperaron en Cristo, había otros que esperaron en Mesías sin saber su nombre. Gloria a Dios. Y vamos a recibir herencia en ese tiempo de milenio. ¿Sí, ¿verdad? ¿Qué herencia? Voy a darte un ejemplo. Hay mucho. Piensa en todo lo que tiene que ver con ese tribunal de Cristo y eso te ayudará. Pero un ejemplo es en Lucas 19. Lucas 19. Porque sí, puedes recibir oro, plata, piedras preciosas, pero también hay más que eso. Lucas 19, recuerda que Jesús tiene que reemplazar todo el mundo que era impío y era gobernado por personas. Él tiene su propio gobierno que Él va a meter. Él es el Rey de Reyes. Y nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿no? Lucas 19 y versículo 12 dice,
Dijo pues, un hombre noble se partió a una tierra lejos, a tomar para sí un reino y volver, hablando de Cristo. Y llamado 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Okay. Anota eso. 10 personas, 10 minas, cada uno recibe una mina. Eso refiere a nosotros en este tiempo. Esto es lo que debes hacer. Okay. Si eres un santo de Dios. Dios te dio el evangelio. Todos tienen que dar eso. O todos reciben eso para dar libremente a otros. Okay. Versículo 15. Y aconteció que vuelto él, ya Jesús regresó, habiendo tomado el reino, él es en control, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y Dios va a dar autoridad a los santos de gobernar con él a las ciudades, según lo que ellos hicieron por medio de su corazón, de la calidad de sus obras. Wow, mucho es 10. ¿Qué pasa si hace menos? Pero es con todo su corazón, resultó en menos. Mira, 18. Y vino el segundo diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y asimismo a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Él no recibió castigo por eso. No es cantidad, sino calidad. ¿Sí, ven? La calidad es lo que hace para Dios. Cómo labora siendo fiel a Él, no importa el resultado. Pero ¿qué pasa si eres carnal y haces nada? 20. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuicel, porque tuve miedo de ti, pues que eres hombre severo, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo? Vea que Dios siempre hace eso, Él te juzga según lo que dice. Él es justo con su juicio. Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandará con el logro? Y la cosa con cristianos carnales y santos carnales es que a lo menos ni piensan dar de lo que ellos reciben de su trabajo a la obra de Dios. A lo menos hace eso y puede ser que puede recibir algo. Y no lo hace. 24. Y digo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Y vea que Dios va a quitar autoridad a algunos santos y darlo a otros que sirvieron a Él. Porque Dios es capitalista, hermano. Gloria a Dios. Okay. Entonces vas a vivir para Dios en ese tiempo como hiciste en su vida temporal cristiana o santo de Dios. Vas a vivir para Dios ahí. Dios va a darte riquezas y autoridad y eso va a ser manifestado en ese tiempo. Porque ya conociste durante el misterio de Dios que Jesús era Dios. Y mereces galardón por eso. Anota, ese santo que era carnal no fue destruido, pero perdió los galardones por no sirviendo como debería. Así es. Amén. Y últimamente tenemos el diablo propio. Vamos a Revelación 20. ¿Qué pasará con este hombre? El más problemático de todos. El autor de homicida, de mentira. El enemigo, el acusador de los hermanos. Revelación 20 y versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y agarró al dragón, antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. El misterio de iniquidad, puede poner un X ahí, no existe en el milenio. En el mundo de venir solamente hay el misterio de piedad manifestado en persona, y su iglesia y los otros hermanos ahí, y su nación dando toda esa luz, gloria a Dios. Y le ató por 1000 años, y le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no
engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuese cumplidos, y después de eso es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y el diablo va a ser cerrado hasta el fin del milenio. Y hay razones por eso, pero eso es otro estudio, hermanos. Pero él no va a afectar a nada en ese 1000 años, gloria a Dios, durante ese milenio. El enemigo está cerrado y después de ese poco de tiempo que él sale para tratar de engañar a algunos hombres que están ahí en la tierra que no querían seguir a Cristo, Dios va a darle el Dios que quieren. Ellos van a tratar contra Jesús y van a perder, y ya todos van a seguir la luz de Dios. Eso va a ser una cosa seria. Porque todos que siguen al diablo en ese tiempo saben que él es el diablo, saben que Jesús es Dios y van a seguir tratando contra Dios. No hay duda quién es Dios ya. Él estaba ahí en la cárcel, todos saben que el diablo estaba cerrado. Pero eso muestra que si los hombres saben quién es Dios, eso no significa que van a seguirle. Esa excusa que puede ser que tratan de usar en este momento, eso no va a existir en el milenio. Gloria a Dios. Entonces podemos ver la restauración de todas las cosas porque el misterio de Dios y del Padre y de Cristo será consumado durante ese milenio. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, eso concluye nuestra serie sobre los misterios del reino de Dios. Espero que era una bendición para ustedes. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo eso sobre los misterios. Ayuda a nosotros a recibir consolación y entendimiento por medio de esta serie y más que todo por medio de su Espíritu Santo, haciendo real todas estas palabras en su palabra para que podamos realmente recibir todo esto en nuestro corazón eternamente. Le damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos.